Acabó la sesión, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a compartir la pantalla del caso de estudio. Aquí. Entonces, bueno, fíjense, el caso de estudio plantea de que existen cuatro situaciones en las cuales han generado diferencias entre lo que es el extracto bancario y el libro de la empresa. Y es más, también nos proporciona el dato de que el extracto bancario y el libro de la empresa no cuadra, es decir, no hay una igualdad, ¿no? Eso nos da indicio de que efectivamente estas situaciones de acá, estas cuatro situaciones, pueden ser la causal de esa diferencia. En una conciliación bancaria no vamos a pretender llegar a nosotros como libro de la empresa, llegar a tener el saldo del extracto bancario. Ni tampoco el banco va a llegar a pretender a tener el saldo del libro de la empresa. ¿Por qué? Porque son contabilidades distintas. En una conciliación bancaria lo que tenemos que verificar es qué transacciones están pendientes, si hay errores en las mismas, corregirlos para posteriormente identificar el saldo real disponible. Y ese saldo real puede ser un valor intermedio entre estos dos valores, ¿no? Entre los 425.000 y entre los 414.000. Ok, vamos a la hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos aquí a la solución. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero, bajo el principio de exposición, este es el formato de una conciliación bancaria. Es decir, primero tenemos que identificar a la empresa. La empresa se llama La Bolivianita. No. ¿Dónde se encuentra esta empresa? En Santa Cruz. Santa Cruz, Bolivia. Bien, es una conciliación bancaria y está expresado lógicamente en bolivianos de acuerdo justamente al principio de moneda en cuenta. Muy bien. Fíjense que, y esto es importante aclarar, nosotros dentro de lo que es la conciliación bancaria vamos a partir del saldo según banco y vamos a llegar al saldo según empresa. Bajo ese entendido vamos a tener dos tipos de cuentas. Cuentas deudoras y acreedoras que le van a pertenecer a la empresa y cuentas que generan un cargo, un abono que corresponden al banco. Dentro del proceso de conciliación bancaria, una vez nosotros identifiquemos cuáles son aquellas diferencias, lo que tenemos que hacer es neutralizar ese efecto, es decir, identificar dónde quedó pendiente la operación para neutralizar y llegar a esa igualdad. Muy bien. Entonces, la conciliación bancaria comienza desde el extracto bancario y termina en el saldo libro de la empresa, ¿no? Es decir, que todos los elementos que encontremos acá serían prácticamente aquellas cuentas que generan esa diferencia y que vamos posteriormente a ajustar o registrar contablemente para poder tener un saldo más o menos aproximado a lo que tendría el banco. O si tiene un problema, en este caso, el registro del banco, porque también lo puede tener, esperar que el banco se dé cuenta y lo corrija, ¿no? Porque lo tendría que corregir.
Estamos hablando de dinero y eso es muy, muy delicado. Bueno, ustedes ahí ven el formato, ese es el formato que vamos a manejar, ¿no? Ahora, alguien puede decir ahí, ¿y por qué no comenzamos del saldo según empresa y terminamos el saldo según extracto bancario? Se puede, ¿no? Claro que se puede. Pero, por costumbre, y lógicamente que es más confiable partir del saldo según extracto bancario que del saldo según empresa, ya que lo más probable es que se contengan errores en el registro de la contabilidad de la empresa que del registro de la contabilidad del banco. Son dos empresas distintas, cada uno lleva su cuenta, ¿no? Sus registros contables. ¿Por qué consideramos que puede tener menos probabilidad de tener registros erróneos el banco? Porque el banco, en este caso, establece diferentes modelos y cruces de información para evitar que sucedan estas situaciones, ¿no? Errores en los registros, ya que estamos hablando de dinero. Un cliente puede venir a depositarme 100 pesos y después el cajero puede equivocarse y ponerle 100.000, ¿no? Entonces, sale más cero. ¿Se puede dar el caso? Sí, pero cuando hay ese control inmediato, es decir, al mediodía, o al quedo de cajero, se pueden dar cuenta que hubo un error en el registro y tienen que hacer la corrección del mismo. Es decir, un banco tiene el personal suficiente para poder identificar esos errores de forma oportuna y subsanarlos. Entonces, tomen en cuenta esa situación. Es por eso que vamos a partir, o se oscila siempre partir la conciliación bancaria a partir del extracto bancario. Nosotros vamos a partir del extracto bancario, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el saldo del extracto bancario según el caso de estudio? Nos dice el caso de estudio que el extracto bancario es de 425.150. Entonces, colocamos aquí 425.150 como saldo del extracto bancario. Ese es el saldo con que partimos. Aquí lo tenemos para 425.150 bolivianos. Vamos a hacer un poquito grande esto. Una vez nosotros partimos del saldo según extracto bancario, debemos considerar ciertas situaciones. Vamos a irnos más abajo. Para determinar el saldo según empresa, ¿cuál sería? Pues sería, lógicamente, en este caso, sumar el saldo según extracto más saldo según cuenta transitoria menos cheques en tránsito de la empresa más cargos o abonos y menos abonos bancarios. Hemos seguido esta fórmula de negativo, positivo, negativo, positivo, y la fórmula la hemos realizado de la misma forma que se ve en el cuadrito. Pero fíjense que nosotros aquí, si partimos con el saldo según extracto bancario y no colocamos ni un valor aquí intermedio entre las columnas de empresa o su defecto del banco, no vamos a tener o no vamos a llegar al saldo según empresa, lo que tenemos nosotros. Y lo que queremos es identificar, llegar al saldo según empresa, identificar, al momento de llegar, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cuentas? ¿Quién tuvo el problema de registro? Muy bien, vámonos acá. El caso de estilo. Nos dice acá, el primer caso. El 28 de marzo se gira un cheque por boliviano 120. Bueno, se gira un cheque número 126 por boliviano 8.150. Yo giro un cheque. 8.150. Para compra de material de escritorio, el banco lo paga el 5 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Lo paga el mes pasado. No se olviden que nosotros hacemos la conciliación bancaria por mes. Entonces, en abril, ese cheque sigue en tránsito.
En marzo seguía en tránsito y en abril, lógicamente, ya fue pagado por el banco. Entonces, bajo ese entendido, lo que vamos a hacer es registrar ese cheque. ¿Dónde quedó pendiente, en este caso, dónde quedó pendiente el registro? Este cheque en tránsito. ¿Dónde quedó pendiente el registro? Quedó pendiente el registro en la empresa, ¿no es? O sea, es decir, la empresa contabilizó y hizo el pago y descontó de su saldo de cuentas bancarias justamente ese tema, ¿no? El cheque, que no fue cobrado. Entonces, vamos a colocar ese cheque dentro de lo que se denomina cheques en tránsito para disminuir este valor del saldo extracto, ya que el banco no lo pagó. Entonces quedó pendiente en el registro de la empresa y no así en el... ¿Cuándo fue eso? Nos veremos aquí en el ítem. Me voy por aquí. 28 de marzo del 2020. Creo que es 2020, ¿no? 28 de marzo de 2020. 28 de marzo de 2020. Acá. Aquí la fecha, mejor dicho. 28 de marzo de 2020. El 20 y aquí ponemos el número de ítem, que sería el número 1. Aquí ya se me cambió la fórmula. Voy a ponerlo como número en decimal. Le digo que el ítem 1, donde quedó pendiente justamente fue la empresa, ¿no? Porque la empresa lo registró y ahí quedó pendiente, el banco no lo pagó. Entonces, 28 de marzo de 2020. Eso nos dice el enunciado. Dice, se gira un cheque por bolivianos 8.150, cheque número 126. Me voy acá y coloco cheque número 126. 126 en este caso. Y aquí ponemos el concepto, ¿no? Compra material de escritorio. Entonces, acá, este cheque por 8.150 fue para comprar material. Me entregaron material y metí el cheque. O sea, para mí, mi contabilidad ya le pagué, yo no le debo. Pero resulta que el banco hasta la fecha de hoy no le ha pagado. Entonces, debo neutralizar ese registro en lo que es cheques en tránsito y colocaría el ítem, la fecha, el número de cheque, el concepto y el importe. ¿Por cuánto es? Aquí lo dicen. 8.150. Exactamente. Entonces pondríamos 8.150 aquí. Lo que vamos a hacer es, aquí, sumar en cada columna más depósitos en tránsito. Vamos a sumar, bueno, vamos a hacer una autosuma de todos estos valores. Entonces, ahí tendríamos autosuma para los depósitos en tránsito, que es una de las situaciones que se pueden dar. También para lo que es cheques en tránsito, autosuma, ya tenemos 8.150. Para gastos bancarios, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque así nos va a arrojar ya el saldo que maneja. Oh, para acá, que está medio mal. Ahí. Así nos va a arrojar, producto de todas las transacciones, el saldo según empresa. Y ahí vamos a identificar cuáles son aquellas situaciones que generan esa diferencia, ¿no? Muy bien, lo mismo hacemos también en cargos bancarios. Y lo mismo haremos en lo que corresponde a abonos bancarios. Ya está el primero, vámonos al segundo. El segundo ítem dice, existe una nota de crédito y débito por el número 14560
del 15 de marzo de 2020 por costo de chequera. Es una nota de débito. ¿Dónde quedó pendiente el registro? El registro quedó pendiente en la empresa, ¿no? Entonces, en el banco, mejor dicho, ¿no? Porque el banco nos debitó. Entonces, tenemos que ajustar el movimiento del banco. Si bien yo no voy a ir a la contabilidad del banco y decirle, ¿sabes qué registrar esto? ¿No? Porque el banco nos descontó ese cargo, pues tenemos que ajustar acá. Entonces, nos vamos a... ¿Por cuánto es? Por 140. Vamos aquí, vamos a colocarnos como cargos por parte del banco, porque hemos el ítem 1. ¿Qué fecha? La fecha es el 15 de marzo, creo. 15 de marzo, ¿no? Sí. 15 de marzo de 2020. Ahí está la fecha. Un número de documento, nos daba el número de documento el caso, y decía que el documento es 14560. 14560, ¿no? El número de documento que respalda esa nota de cargo que nos realizó el banco. Por un detalle que la glosa en esta conciliación colocaremos compra de chequera, ¿no? Compra de chequera. Importe 900, no, 140, ¿no? Ahí está. Fíjense que ya no está cambiando, ¿no? Aquí tenemos un saldo de 425.000, tenemos un saldo de 417.000 con relación a estos dos movimientos. Sigamos. El tercer detalle, ¿no? La tercera situación del caso de estudio dice que el 17 de marzo de 2020 un cliente paga una deuda por bolivianos 3.100 mediante un depósito en cuenta corriente. Entonces, hay un cliente que nos debía factura, nos debía un producto, se lo dimos al crédito y nos deposita, ¿no? El 17 de marzo. Pero nosotros no sabemos ese depósito, ¿no? Porque nos trae la cuenta, pero en este caso no tenemos el voucher, no tenemos nada, no sabemos ni siquiera de quién es el depósito, ¿no? El extracto bancario dice depósito efectivo y se acabó. Entonces, colocamos. El 17 de marzo, un cliente paga un detalle de 3.100 mediante un depósito en cuenta corriente. ¿Dónde quedó pendiente la transacción? ¿En la empresa o en el banco? En el banco. El banco, ¿no? Entonces, como este es un pago, lo vamos a registrar acá como un abono, el banco, y lo colocamos acá. 1. ¿Qué fecha? La fecha sería 17 de marzo. 17 de marzo de 2022. 2020, ¿no? 2020. Yo aquí ya me estoy confundiendo con la gestión pasada, incluso la vamos a 2022, ¿no? 2023, marzo. El documento, el número de documento es... No tenemos un número de documento. Si no tenemos un número de documento, colocamos 0. No hay problema. Y aquí describimos el detalle, ¿no? ¿Qué corresponde? Aquí lo que le peleé y esto es en medio, ¿no? Exactamente. Por aquí. El detalle. ¿Qué dice el caso? ¿Qué dice acá? Nos dice, ok, que es un depósito, es un cheque que paga una deuda un cliente, ¿no? Una cuenta corriente. Entonces, le vamos a poner depósito de cliente. ¿Por cuánto?
por 3.100. Acá, 3.000. Entonces tenemos 3.100 en el banco. Fíjense que ya nos bajó, ¿no? De 425.000 según el estatus bancario, llegamos a un saldo según el libro de 414.040. Que si me voy acá, estamos cerca de estos 414.310, ¿no? Nos falta aquí ya sumar un poquito, ¿no? Sumar para llegar a los 310. Pero ya estamos cerca. Registramos la última observación de este caso de estudio, que sería el 31 de marzo de 2020. Se paga ese servicio de electricidad por 850 bolivianos con cheque 127, pero se contabiliza por error en la empresa por 580. Aquí hubo un error de taipeo. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí prácticamente es neutralizar primero el error, es decir, el pago en realidad de ese servicio básico es de 850, ¿ves? 850. Ese es el saldo correcto. Muy bien, pero nosotros hemos contabilizado 580 por error. Entonces, si nosotros hemos contabilizado, en este caso, un pago de servicio básico por error con importe errado, entonces el banco no lo ha pagado. ¿Dónde quedó pendiente entonces la transacción? En la empresa, ¿eh? Entonces vamos a registrar esa transacción en el libro de la empresa. Para neutralizar, ¿no? Si se registró y se descontó del libro mayor, ahora hay que revertir la transacción. Entonces quedó pendiente acá en la empresa. Y vamos a decidir, okay, no es un depósito, es un cheque, ¿no? Entonces colocamos acá, número 2, ¿qué fecha fue? En este caso fue el 31 de marzo. 31 de marzo del 2020. ¿Fue qué documento? Un documento, a ver, veamos. Dice que fue un cheque 127. 127. Y colocamos servicio de electricidad, ¿no? Fue un servicio de electricidad. Y ese valor fue por 580. Ese fue el valor que se contabilizó por error. Entonces se metió un cheque y hay que neutralizar esa transacción. Check. Entonces, ahí está. Hemos descontado, con esto estamos sumando, ¿no? Muy bien. 580 bolivianos. Ahora, el banco pagó la electricidad, pero lo pagó por 850. Entonces, ¿dónde quedó pendiente cuando el banco pagó? Solamente en el banco, no en la empresa. Entonces, vamos a tener que contabilizar esa situación en la pestaña del banco. Y en su defecto sería un cargo, ¿no? Aquí, 2. Es un cargo que es de fecha 31 de marzo del 2020. Ok, aquí salió otro formato. Vamos a darle formato de fecha, la normal fecha, para que se vea de una forma más elegante.
Uniforme la fecha, ¿no? Igual aquí empieza la corrección con fecha. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué número de documento? Fue un cheque, dice. El número de cheque fue el 127. Y aquí colocamos pago servicio básico. ¿Por qué importe? Pues por el valor real, pues, ¿no? Estaríamos hablando de los 850 bolivianos, porque hay, una vez que nosotros hemos contabilizado justamente los 850, que es lo correcto, tendríamos un total de 990 por la columna de cargos bancarios, 3100 por la columna de abonos bancarios. Por parte de la empresa no tenemos, aquí tenemos 8730 por cheques en tránsito y 0 por depósitos en tránsito, que también se pueden dar, pero los depósitos en tránsito. Ahora fíjense, hemos partido de saldo según banco de 425.150, ¿no? 425.150. Una vez de haber registrado todas estas situaciones de cheques, raro y demás, y haber sumado los movimientos y restado, llegamos a tener un saldo de 414.310, que sería exactamente el saldo según mi empresa. Okay, pero aquí esta conciliación no termina ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente he terminado a partir del saldo según empresa y he llegado al saldo según libro diario, y en ese intermes hemos visto dónde están los errores, que lo que yo faltó registrar. ¿Les faltó registrar a la empresa o al banco? Bueno. Muy bien. Esta conciliación ya está, ¿no? Muy bien, ya hemos conciliado. ¿Qué nos resta hacer? Los asientos. Eso es lo que nos pide también el caso de estudio. Nos dice, primero, conciliación bancaria. Sería A. Vamos a ponerle que este es el inciso A. Este es el inciso A. Le vamos a poner un colorcito con rojo. Vale. Hemos solucionado este tema, conciliación bancaria. Ya lo tenemos. Ya sabemos cuáles son las cuentas que han generado esas diferencias. Pero no me quedo ahí, pues, ¿no? ¿Qué me pide el enunciado? Me dice, ahora realice los asientos de ajuste. Acá. Vamos a poner asientos de ajuste. Bueno, vamos a hacerlo. Dentro de lo que son los ajustes, vamos a hacer la contabilización de cada una de las transacciones. Ojo que solamente vamos a ajustar aquellas transacciones que quedaron pendientes de registro por parte de la empresa, ya que lo que no registró el banco y le corresponde registrar, pues ya eso obedece a ellos y nosotros no podemos hacer ese registro por ello. Primero vamos a ir y vamos a crear, decir que esta empresa es de la Bolivianita, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? Me voy por acá y copio esa. Ah, es de la Bolivianita, que son asientos de ajustes. Bien, asientos de ajuste. Para ello, debemos tener la columna fecha, detalle, debe y haber. ¿Sí? O se cortó otra vez, ¿no? No se cortó todavía, ¿no? Estamos a
Aún no. 9 minutos todavía. Pensé que se había cortado. Ya. Sigamos entonces. Asientos de ajustes. Detalle, descripción. Ponemos esto acá. Monedilla y a esto. Ponemos ahí. Fecha, detalle, debe y a ver. Muy bien. En la fecha entonces sería todos los registros. ¿A qué fecha? Como son ajustes y estamos cerrando al marzo de 2020, entonces los registros de ajustes serían el 31 de marzo de 2020. ¿Cuál sería la descripción? Vamos a poner. Muy bien, el primer asiento contable de ajuste. ¿Qué vamos a ajustar? Primero vamos a ajustar acá lo que está pendiente, ¿no es? Aquí. Estos 140 corresponden ¿a qué? Corresponde a una nota de débito por concepto de chequera. Entonces, ok, estos 150, 40 bolivianos lo gestionó en este caso el banco de nuestra cuenta, lo descontó porque es un costo de servicio de chequera. Bueno, entonces, tenemos que ajustar, ya que el banco lo registró, pero la empresa no, entonces tenemos que registrarlo, ¿no? Acá, ¿no? Ya que el banco me debitó esa chequera, ¿no? Me dio la chequera y no me entregó la factura y me descontó de mi cuenta bancaria. Entonces, como quedó pendiente en el banco, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que registrar nosotros como empresa para cuadrar esa transacción, ya no generar diferencias por esa transacción puntual. Vamos a ponerle una cuenta de gastos por chequera. Una cuenta de gastos por chequeras o chequeras, para ponerle. Se entiende que va a haber una factura, no es un crédito fiscal. Crédito fiscal. ¿Por cuánto es el valor? Es 140 bolivianos. Entonces digo 140 por el punto 87. 140 por el punto 3. Listo, 18.20 y 121.80. Con eso, veamos los 140. Son los valores. Son 140, ¿ven? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la contracuenta? Pues la que estamos conciliando, bancos, ¿no? Banco. Vamos descontando en nuestro libro diario y el saldo de banco esta transacción que generó esa diferencia. Entonces, ya no va a estar. ¿Cuánto era? 140. Ya está. Muy bien. Vamos ahora a irnos a una segunda transacción. Vamos a cambiar el nombre aquí, el número. Y este asiento también tiene que ser el 31 de marzo de 2020. 31 de marzo de 2020, no el 22, ¿no? Acá. Muy bien, 31 de marzo de 2020. ¿Qué tenemos que registrar aquí? A ver, la chequera ya está, ¿no? El banco nos las debitó, entonces nosotros tenemos que descontar de nuestra contabilidad. Hay que tomar en cuenta eso, que los asientos de ajuste en una conciliación bancaria son los asientos que la empresa debe realizar y no podemos realizar ajustes por lo que tiene que hacer el banco. Eso lo hace él. Entonces, nuestro segundo asiento estaría en función, fíjense acá, este compañero chequera, servicio de electricidad
siguiente servicio de electricidad, también lo vamos a contabilizar. Esta electricidad, con esta sí la vamos a llevar. Ok, aquí el depósito de cliente, 3100 por concepto, justamente estos 3100 es de un pago de un cliente. Hoy nos depositó a la cuenta bancaria, no sabemos de quién era, bueno, ya lo podremos identificar. Entonces, ¿dónde quedó pendiente? En el banco. ¿Quién tiene que ajustar? La empresa, ¿no? Acá. Si fue un pago de un cliente, se entiende de qué es un crédito. Entonces podríamos poner cuentas, cobrar, ¿no? Contra, miento, ¿no? A ver, sería bancos, porque eso no entró. Nos pagaron a nosotros, sería bancos, mejor dicho. Bancos contra la cuenta, cuentas por cobrar, ¿no? El cliente vino y nos depositó ese dinero que nos adeudaba. El problema fue que no nos avisó, no nos comunicó. Listo, bancos contra cuentas por cobrar. ¿Por qué importe? ¿Por qué importe? Aquí lo tenemos. Serían por 3100. 2100, ¿eh? Muy bien, acá. Chao. Vamos a poner este colorcito azul. Y muy bien, ahí está. ¿Qué otro asiento más deberíamos hacer nosotros como empresa? Nos depositan, quedó pendiente en el banco, entonces, ¿quién debe registrar para cuadrar? La empresa. Nos debitó el banco el costo de chequera, ¿no? ¿Quién debe registrar? La empresa, ¿no? El asiento de ajuste para cuadrar los registros. Tenemos en este caso, tenemos acá compra de material de escritorio. Este es un cheque en tránsito, 8.150, es decir, hemos comprado material de escritorio, nos vino el proveedor, nos entregó los productos, le entregamos el cheque, en otras palabras, nuestras contabilidad le hemos pagado, y lo único que faltó es que el señor pase por el banco, cobre el cheque y se acabó. Pero resulta que no lo ha hecho. Nosotros ya hemos contabilizado la compra, ya está contabilizado el gasto, tomado el crédito fiscal, ya está dado de baja el movimiento de bancos. Pero, ok, es decir, eso quedó pendiente en nosotros, en la empresa. ¿Quién debe registrar esa situación? El banco, y con seguridad lo va a registrar, ¿no? Cuando el cliente vaya, se aproxima a una sucursal de ese banco y diga, ok, tengo este cheque, voy a cobrarlo. Entonces, en ese momento el banco le va a pagar y va a ajustar esa transacción para cuadrar con nosotros. Por ese entendido, nosotros no tenemos por qué realizar un ajuste sobre esta transacción. ¿Ok? Ya que el banco lo tendría que hacer. Y nosotros no somos contadores del banco, así que no podemos hacer más nada. ¿Quién nos quedaría pendiente? El pago de los servicios públicos. Lo que pasa es que aquí hay un error, ¿no? Aquí se hizo pago, registro error. Registro error. ¿Ok? Es decir, que yo, en este caso, ¿no? En este caso de acá, que hay un pago de servicios básicos que yo he descontado y que, bueno, en este caso ya debería neutralizar con esta parte de acá. Pero tengo el pago efectivo real, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero debo neutralizar, o sea, revertir esta operación de los 580 y luego